Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Carlos. Vamos a continuar con este curso de Adobe After Effects en su versión CC. Para empezar, antes que nada, como primer capítulo, o bien como segundo, vamos a ver primero que nada aspectos de ajustes de proyecto. Antes de iniciar cualquier proyecto tenemos que ajustar nuestro proyecto. Para hacer esto tenemos que ir primero que nada aquí donde dice File o Archivo. Y casi hasta abajo, antes de salir de Exit, debemos encontrar lo que sería Project Settings o lo que sería ajustes de proyecto. En español le vamos a dar clic aquí y nos va a aparecer este cuadro de diálogo en el cual vamos a tener algunos ajustes o que vamos nosotros a preconfigurar antes de iniciar un proyecto. Ahora bien, la primera opción que vamos a encontrar va a ser el timecode o el código de tiempo. Aquí lo que va a hacer es que básicamente nosotros cuando importamos archivos de video, estos archivos tienen un código de tiempo o un código de tiempo que está definido, en cuanto a la cantidad de fotogramas y el tiempo en que transcurren ellos. Por ejemplo, en Europa es el PAL y está a 25 fotogramas por segundo, es decir, son 25 imágenes en un segundo. En Latinoamérica, en América utilizamos el NTSC, tiene 29 fotogramas por segundo, o bueno, 29 y fracción, es decir, nosotros lo ajustaríamos a 30. El formato de video, por ejemplo, de películas, tiene 24 fotogramas por segundo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, importamos archivos de video, pues bueno, tenemos que ajustarlo, digamos, de tal manera que todos sean de la misma timecode, del código de tiempo. Una de las características nuevas que tiene, de hecho, después de la CS5 o CS6, no recuerdo, creo que será a partir de la CS6, es de que esto ya no tenemos que nosotros configurar de manera manual. Automáticamente, digamos que Adobe After Effects ha configurado, ha trabajado en esto y automáticamente lo detecta. Por eso dice aquí Use Media Source, es decir, usar el origen del medio. Es decir, si nosotros abrimos un archivo, automáticamente se va a ajustar esto al archivo. Evidentemente, si nosotros tenemos archivos con origen de video o timecode distinto, pues bueno, esto puede generar que nos va a abrir el primero que abramos. Es decir, el primer video que nosotros importemos, After Effects lo va a adoptar, ¿ok? Entonces, en ese sentido, pues bueno, puede ser útil, pero también hay que tomar en cuenta, y eso también cuando nosotros grabemos, tratemos de grabarlo en un formato definido para no tener que estar, principalmente en cuanto al timecode, para no tener este tipo de conflictos, ¿ok? Ahora bien, vamos a ver que la siguiente opción que tenemos es el que nos utilice, por ejemplo, como base predeterminada o por default, digamos, en cuanto a fotogramas o frame rate. Nos va a dar el NTSC, que es de 30 fotogramas por segundo. Recordemos que era 29.97, si no me equivoco. Entonces, yo como estoy en Latinoamérica, vamos a utilizar el NTSC. Si están en España, tal vez utilizarían el PAL, que es de 25. ¿Ok? Entonces aquí yo por default me va a manejar 30. Esto tiene que ver porque adopta la configuración, aunque yo no tengo nada importado, adopta la configuración de la máquina, de la ubicación de la máquina. ¿Ok? Bueno, otra cosa que vamos a encontrar aquí como opción es de que nosotros vamos a poder hacerlo por timecode, ¿ok? O por fotograma. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros en la línea de tiempo vamos a poder determinarla y verla en función de tiempo, la línea, o en función de fotogramas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo estoy en un frame rate en tipo PAL, es decir, en España o en Europa, de 25 fotogramas por segundo, y estoy en el minuto 4, minuto 5, estaría en el fotograma 100 o 125. Si yo lo tengo como modo fotograma, entonces lo voy a estar leyendo en función de cantidad de fotogramas. Es decir, yo no estaría pensando en el minuto 3 o en el minuto 2 o en el minuto 7, sino estaría hablando en términos de fotogramas. Es decir, si estoy en el minuto 3, estaría pensando en el minuto 70. Bueno, partiendo de esta configuración de TCC, sería en el fotograma 90 si estoy considerando el tiempo, ¿ok? Entonces, ya dependiendo de la naturaleza, en este caso yo voy a manejar el timecode. En qué momento yo voy a utilizar frames y en qué momento yo voy a utilizar timecode. Evidentemente, si nosotros estamos haciendo postproducción de video ya editado, es decir, más bien sí, ya video terminado, digamos, utilizaremos timecode. Pero si estamos haciendo animaciones, lo ideal es manejar el término en fotogramas. ¿Por qué? Porque los programas que hacen animaciones casi todos se manejan a nivel en fotogramas, y evidentemente también el timecode, pero el fotograma, digamos, es como la plataforma, ¿no? Llámese Flash, llámese Cinema 4D, en fin, cualquiera de ellos basta. Para las animaciones vamos a pensar a nivel términos fotogramas, ¿ok? Entonces, dependiendo uno u otro, vamos a utilizar el timecode o el frame. Ahora bien, tenemos
otra opción que es utilizar pies y fotogramas, y vamos a ver que nos da dos opciones, esta que de 16 milímetros y 35 milímetros. Bueno, esta opción la vamos a activar cuando estemos trabajando con material cinematográfico, ¿ok? Algo digamos tipo film. Es algo que ya de momento ya casi no se utiliza, casi todo digital, entonces este tipo de cosas ya no es muy útil. No me voy a detener demasiado en explicarlo porque, como les menciono, esto ya casi no se utiliza. Nuevamente es un material tipo cinematográfico con cinta de 35 milímetros, ¿ok? Después vamos a ver en lo que sería ajustes de color, esta parte que tenemos aquí abajo. Dentro de ajustes de color vamos a encontrar lo que es el depth, o lo que sería la profundidad. Vamos a tener tres opciones: 8 bits por canal, 16 bits por canal y 32 bits por canal. Bueno, aquí esto de la latitud o digamos y la profundidad de campo tiene que ver con el color. Entre más latitud o profundidad de campo tengamos, es decir 32 bits, tenemos una latitud más amplia y por lo tanto también tenemos, digamos, una mayor rango de color. No hay que equivocarnos y pensar que el más alto es lo mejor. Esto depende del material que importamos, ¿ok? Aquí simplemente, por ejemplo, si nosotros tenemos un material que es de 8 bits, pues bueno, hay que utilizar el de 8 bits. Este no nos va a dar más color, ¿ok? No significa que porque nosotros pongamos 32 bits, lo único que vamos a hacer va a ser mejorarla. Eso no es así. Lo único que hacemos es hacer más lento el proceso y evidentemente más pesado el archivo, pero no le mejoramos en cuanto a calidad. Si tenemos un material con 12 bits o de 10 bits, pues bueno, hay que utilizar el siguiente, es decir, el 16 bits. ¿Esto para qué? Para, pues bueno, tampoco deteriorar o perder calidad en cuanto al material que importemos, ¿ok? Y por último tenemos este 32 bits, que básicamente es archivos tipo RAW, es decir, archivos de video, no sé cómo explicarlos. Después voy a explicar un poco más detalle esto, pero digamos son archivos de film profesional, o lo que se conoce también como negativo digital, es decir, son formatos enriquecidos que tienen mucha información. Y son los que tienen de 32 bits por canal. Son archivos muy pesados, así los pueden identificar rápidamente. Son muy densos en cuanto a peso, ¿ok? Entonces, pues bueno, normalmente no es el con el que vamos a estar trabajando, pero bueno, es importante saberlo, ¿no? Cuál material, el tipo de códec que estamos manejando y qué tipo de material estamos manejando en cuanto a la profundidad de bits, ¿ok? Después vamos a tener el working space, o lo que sería el espacio de trabajo. Por default nos va a dar ninguno, pero nosotros vamos a poder elegir alguno, por ejemplo tipo PAL, que sería para HDTV, en fin, SDTV. Vamos a encontrar una variedad bastante amplia, por ejemplo Apple RGB, Adobe RGB, en fin. Yo en lo personal les recomiendo que dejen el none, es decir, porque el material va a variar mucho, entonces no tiene mucho caso que por default lo pongamos, ¿ok? Entonces hay que dejarlo así como está. Y después vamos a irnos aquí a lo que sería Audio Settings. En Audio Settings, o lo que sería ajustes de audio, vamos a encontrar justamente lo que sería la frecuencia de muestreo, ¿ok? Lo que sería el sample and rate. Por default nos va a dar a 48 kHz, ¿ok? Eso también, pues bueno, es esta parte o esta configuración de aquí lo que va a hacer es cómo nosotros vamos a interpretar el material que importemos, ¿ok? Recordemos que esto es postproducción, es decir, aquí ya está el material, solamente aquí le estamos dando un retoque, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Para producción de video y eso, pues yo lo recomiendo. Entonces, en cuanto a audio, pues Audition, que por cierto aquí les dejo el curso en el cual ustedes pueden ver más y conocer un poco más a detalle sobre Audition, y van a entender un poco más de este concepto. Igual, si quieren saber sobre edición de video, pues les recomiendo Premiere Pro, que también aquí les dejo el vínculo de cómo pueden, del curso. Okay. Aquí vamos a hablar sobre postproducción, y entonces nuevamente regresando a este punto de configuración o ajustes de audio, nosotros vamos a tener estas frecuencias, o estas frecuencias de muestreo. Por default vamos a manejar el de 48 kHz, que es el más común. En ocasiones manejamos también 22, dependiendo del material, o 44-100 kHz, ¿ok? Nuevamente les repito, esto solamente es cómo lo interpreta el programa, es decir, no estamos modificando el material original, ¿ok? Ya que tenemos esta información, esta configuración del proyecto terminada, le damos OK. Y con esto ya vamos a tener entonces nuestros ajustes de proyecto para poder iniciar ahora sí nuestro trabajo, ¿ok? Pues bueno, de momento sería todo. Los invito a que sigan viendo este curso, que suscriban, que le den like, que lo compartan para seguir subiendo más cursos, más capítulos. Les dejamos aquí estos vínculos de otros canales en los cuales ustedes pueden encontrar otros cursos, y hasta la próxima.